Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más del curso de negocios familiares y MIPYMES. En esta oportunidad vamos a tocar la sesión número 3, que está relacionado a lo que es estructuras de gobierno. Es una parte importante en todo el desarrollo de un negocio familiar. Es, digamos, el momento en el cual, como habíamos hablado en sesiones anteriores, se pasa de la gestión familiar propiamente dicha a una profesionalización. Ahora, en esta sesión vamos a ver algunas cosas interesantes, como por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre gobierno y gestión? ¿No? También vamos a ver un poco, analizar los órganos de gobierno que hay en un negocio familiar, ¿no? Que comienza a estructurarse de tal manera que se haga cada vez más profesional. Y también cómo interrelacionan un poco los poderes o facultades de estos órganos de gobierno, ¿no? Y bueno, cómo esto se puede ir adecuando a cada caso particular, porque obviamente que cada negocio, cada empresa, digamos, cada ámbito que tratamos cuando hablamos de negocios familiares es distinto, ¿no? El contexto es distinto, la coyuntura es distinta y entonces nos movemos en diferentes casos para analizar en cuanto al tema de estructuras de gobierno. Entonces, una de las cosas que de repente nos puede ayudar mucho a hacernos idea de cuándo una estructura de gobierno es más profesional y cuándo de repente la necesitamos, es la diferencia que hay entre un deportista profesional y un deportista amateur, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, nos imaginamos puede ser la diferencia más allá del nombre, más allá de las habilidades de repente innatas que tiene cada uno de estos deportistas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de deportistas profesionales, no solo estamos hablando de un experto en la práctica del deporte, no solo estamos hablando de una persona que tiene competencias, habilidades, que de repente es alguien que domina ese deporte de una manera innata, que tiene cualidades especiales, no sé, por ejemplo, si hablamos de un basquetbolista, de repente la talla que le ayuda, de repente, no sé, desde pequeño ha practicado mucho, etcétera, 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 o de repente su entorno, ¿no? O un futbolista igual, de repente, por ejemplo, si nos imaginamos a Pelé en las playas de Río de Janeiro, jugando de pequeño, entonces decimos, este niño comienza a tener habilidades innatas, llamémoslo, ¿no? Para el desarrollo del deporte, ¿ya? Hasta ahí estamos con esta parte de habilidades, pero un deportista profesional no solo se queda en esta parte de habilidades. Obviamente, para llegar al éxito necesita gran esfuerzo y dedicación, necesita darle horas de práctica, necesita ser disciplinado, necesita conocer técnicas, conocer ya las habilidades innatas no son suficientes, sino de repente debe entrar a un conocimiento más profesional, ¿no? O un conocimiento, ahondar más en el deporte, en el conocer de repente entorno, también entrar en experiencias con otros deportistas, ¿no? En otros ámbitos, en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que de repente nosotros ya comenzamos a denominar como un deportista profesional. Ahora, cuando hablamos del deportista amateur o aficionado, es alguien que practica el deporte por diversión, de repente por un tema ya de estilo de vida saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente tenga habilidades también, de repente tenga cualidades especiales para la práctica del deporte, pero en él, digamos, no hay estructurado probablemente un tema de disciplina, objetivos concretos, de repente no está con una proyección a continuidad, ¿no? O hacer de repente del deporte una profesión, su profesión, ¿no? Y precisamente esto es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Ahora, si este deportista amateur o este aficionado decide tener éxito en la vida a través del deporte, o sea, hacerse profesional, obviamente va a tener que tener claro que va a tener que adquirir disciplina, va a tener que adquirir conocimientos, técnicas, habilidades, de repente tener otro entorno distinto al que tiene,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, el tema de pasar a la parte profesional está muy ligado a este conocimiento, a estas experiencias nuevas, a esta, digamos, estrategia y sobre todo al tema de un planteamiento de objetivos claros y concretos que están de la mano con el conocimiento. Entonces, así como en el deporte, las empresas familiares también pueden, de alguna forma, cogiendo ese símil, decir, pueden ser empresas familiares profesionales o empresas familiares amateurs. Entonces, encontramos dónde las diferencias, así como hemos de repente tomado este ejemplo del deportista, ¿cuáles serían las diferencias entre una empresa familiar con una estructura profesional, una estructura de gobierno profesional y una amateur? Por ejemplo, en las amateurs, ¿qué serían las características principales? ¿No? Encontramos aún una dirección probablemente ineficiente en el sentido de que la toma de decisiones es subjetiva. Probablemente se centra en una sola persona o de repente, digamos, en el grupo familiar nuclear. Y estas decisiones son basadas en intuición, en corazonadas, en aspectos subjetivos, en emociones que de alguna forma no son malas en la medida que son el impulso a la parte del emprendimiento de un negocio familiar. Pero simplemente se queda en esa parte, ¿no? Es como, otra vez retomando el tema del deportista aficionado que juega con empeño, ¿no? Le pone la garra en ese momento, pero hasta ahí nomás queda, ya, esto es lo mismo, ¿no? Luego vemos que en la administración del negocio se suele improvisar mucho, ¿no? Cuando todavía ese es un negocio familiar amateur, probablemente no hay un rumbo fijo o un objetivo definido. Hasta los mismos puestos en la familia no están del todo distribuidos de manera concreta, ¿no? Sino todos hacen de todo, o quizás hay algunos que no hacen de repente la función que deberían realizarla. Incluso la asignación de puestos es una asignación de puestos muy a dedo, ¿no? Incluso, no sé si decir a dedo, porque de repente entre ellos mismos ni siquiera lo han pensado, pero simplemente cada uno ha adoptado el puesto que ha querido, ¿ya? Incluso el tema, ya vamos a hablar de un tema concreto, de dinero, salarios, tampoco estaría definido, ¿no? Simplemente se distribuye en la medida que es una familia y en la medida en que entre ellos se establecen ciertos acuerdos, nada más. Entonces, ahí estamos a grandes rasgos, con grandes características, estaríamos hablando de empresas familiares con una estructura de gobierno bastante amateur o de aficionado. Ahora, ¿cuándo estaríamos ya de repente hablando de empresas familiares profesionales desde el punto de vista de estructura de gobierno, ¿no? Cuando de repente tengamos algunas características o comportamientos que son visibles. Básicamente, lo primero es la toma de decisiones, ¿no? En toma de decisiones, estas ya no se guían simplemente por corazonadas, por aspectos subjetivos, simplemente de repente por un empeño, ¿no? O por garra, digamos, sino ya hay toma de decisiones objetivas, racionales. Para esta toma de decisiones ya hay análisis de por medio, ¿no? Análisis de entorno, análisis basadas en información de mercado, análisis de información interna del negocio en sí, de cómo va, de gestión, de administración, estados financieros, balances, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de por medio, ya estamos viendo que hay una toma de decisiones bastante más racional, objetiva, ¿no? Y de alguna forma es más fiable, porque obviamente si se guían por corazonadas o cosas subjetivas, es un poco jugar al azar, ¿no? Que puede ser finalmente también una opción en determinadas situaciones. De hecho, muchos negocios familiares surgen en función a esta parte, digamos, de corazonada, ¿no? Este es, digamos, de alguna forma un elemento importante en un emprendimiento, pero en la medida que el negocio familiar va creciendo y ya se establecen estructuras de gobierno, estas deben de dejar esta parte de simples corazonadas o aspectos subjetivos, sino tener este elemento más de análisis, más, digamos, de razonamiento para la toma de decisiones. Otro aspecto importante es que se delega ya
responsabilidad y autoridad en gente que es capaz, ¿no? Que es capaz en la medida que ha tenido experiencia, en la medida que tiene conocimientos técnicos específicos. Técnicos, cuando me refiero a conocimientos técnicos, hablamos tanto de los universitarios, posgrados, el mismo conocimiento de institución superior, etcétera, etcétera, que ayuden y respalden a toma de decisiones, ¿no? Esto aunado a la experiencia que puedan tener estas personas. Entonces, ya no es solo, digamos, hacer un trabajo, tener una función dentro del negocio familiar simplemente por ser parte de la familia, por ser un miembro de la familia. No. O ya no es a dedo, ¿no? O ya no es simplemente por una inercia de soy parte de la familia, no sé, de la familia Brescia. Como soy un Brescia, entonces debo ocupar un puesto en esta institución. Soy parte, no sé, de la familia Romero, ¿no? Mi apellido es Romero, yo soy parte de esta familia, soy un primo, no sé, lejano, entonces debo formar parte de la organización. No, ya no. Sino que se elige a personas que tengan conocimientos y experiencia suficiente en el mercado laboral, obviamente, para que sean parte de la organización y aporten con este conocimiento, con esta experiencia. Otro punto importante que que caracteriza ya a una estructura de gobierno de una empresa familiar profesional es que la administración tiene un plan estratégico, ¿no? Nuevamente se asignan puestos en el negocio en función a las necesidades del negocio y en función a conocimientos, ¿no? La dirección en sí tiene parte de este elemento precisamente porque ya acarrea experiencia, se ha contratado a personas especiales para este tema, para la gestión del negocio, y también hay una promoción de personal que probablemente se tiene en la misma empresa familiar, ¿no? De repente, dentro del mismo personal que no es parte de la familia, se tiene personas bastante capaces. Entonces, aquí surge todo un tema de promoción. Entonces, nuevamente, no se va a dedo, no se elige a las personas porque son parte de la familia o del entorno familiar, sino se eligen dentro de la misma organización personas responsables que tienen riendas, jefaturas, gerencias, en función a sus capacidades, a sus conocimientos, a sus habilidades, ¿no? En función finalmente a sus competencias, si lo vemos desde el punto de gestión de talento, gestión de recursos humanos. Es más, el tema de los mismos sueldos va a responder a esta situación, ¿no? A estas competencias, a estas habilidades especiales. Ya no es simplemente asignar sueldos porque son parte de la familia, ¿no? Porque son miembros de la familia, porque incluso de repente ya de repente no son un miembro cercano de la familia, no se puede ser un miembro lejano, hasta amigos, compadres, etcétera, etcétera. No, ya en una estructura de gobierno profesional, en una empresa familiar, se acude a toda una estructura de gestión de talento. Y para eso se ven las competencias específicas para que precisamente estas personas que tienen estas competencias puedan asumir cargos jefaturales, gerenciales, de dirección. Entonces, nos está quedando un tanto claro cuál es la diferencia entre, y tomando nuevamente el ejemplo del deportista, entre un negocio familiar con una estructura de gobierno amateur o más de aficionado y una con estructura de gobierno profesional, con una estructura de gobierno en el cual el análisis es importante, el plan estratégico es importante, la toma de decisiones está en base a conocimiento y sobre todo la dirección está basada en competencias. Ahora bien, la pregunta obviamente, ya la práctica, aterrizando en la práctica, es ¿cómo? Ya, yo ya sé, me queda claro de que por un lado tengo un negocio familiar que tiene una estructura bastante más de aficionado y por otro lado una estructura más profesional. Entonces, ¿cómo yo empresario, como yo miembro de una empresa familiar, puedo hacer que mi empresa tenga una estructura de gobierno profesional? ¿Cómo hacer que mi empresa, que es una empresa familiar, pueda tener órganos de dirección que respondan a las necesidades que tiene mi empresa para poder desarrollarse, ¿no? Y ser profesional? Entonces,
Para ello, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos tener estructuras de gobierno. Y estructuras de gobierno formales, ¿no? Porque de repente se puede decir desde el inicio, no, pero mi empresa sí tiene una estructura de gobierno. Estoy yo, que soy el gerente, que soy el fundador, que soy el director, que soy el accionista, o sea, soy accionista, director, gerente, todo. Y mi familia, que también ocupa determinados cargos, no sé, de repente mi hija es la jefa de marketing, ¿no? Mi esposa es la que ve las ventas, uno de mis hijos ve de repente toda la parte de administración, etcétera, etcétera, ¿no? O mi sobrino ve recursos humanos, por decirlo así, ¿no? Ya, o sea, hay estructuras de gobierno, hay cargos, hay funciones, pero formalmente debemos responder a una estructura para que podamos decir que nuestra empresa familiar está tendiendo a ser más profesional, ¿no? Y está teniendo una estructura de gobierno de esa forma, profesional, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras de gobierno que debemos de tener claro? Debemos tener claro por lo menos dos estructuras. Una que es el Consejo de Familia o la Asamblea Familiar, y otra que viene a ser el Consejo de Administración o Consejo Consultivo, ¿no? Son nombres que se utilizan, que ustedes probablemente lo van a ver en la literatura, que de repente lo van a ver por internet, etcétera, etcétera. Son ambos nombres utilizados, pero por lo general se tiene claro que uno es el Consejo de Familia, o Asamblea Familiar, y el otro es el Consejo de Administración o Consejo Consultivo. Ya, en ambos casos vamos a ver las diferencias claras entre lo que es gobierno y gestión, ¿no? Entonces, aquí entramos un poco a uno de los puntos que tenemos que desarrollar en este tema, que es la diferencia entre gobierno y gestión. Entonces, por un lado, tenemos al Consejo o Asamblea Familiar. ¿Qué cosa es el Consejo o Asamblea Familiar? ¿Ya? Muchos de repente que son parte de un negocio familiar, ¿no? De una empresa familiar, a veces confunden y dicen, yo sí tengo mi asamblea familiar. Ya, nos reunimos de repente las Navidades, de repente cuando tenemos reuniones familiares discutimos temas de la empresa, ¿no? De repente qué mercados tenemos que entrar, de repente a qué proveedor debemos comprarle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero cuando ya hablamos de un consejo de asamblea familiar, estamos hablando de una estructura con carácter más formal, ¿no? No es simplemente las reuniones familiares en que se toca de una manera dispersa temas de gestión, pero que son eso, no se llega a ningún acuerdo, es simplemente hablar porque finalmente la familia en un negocio familiar es un elemento que de alguna forma está en intersección constante con el negocio, ¿no? La propiedad, como habíamos visto en sesiones anteriores, la propiedad, la administración y la empresa en sí son intersecciones, son los famosos tres círculos que están constantemente en interrelación. Pero en este caso vamos a hablar de una parte más formal al hablar de consejo, asamblea familiar. Entonces, en un consejo o asamblea familiar, lo primero es que se tienen reuniones periódicas establecidas. O sea, ahí sí ya tenemos determinadas, un cronograma, digamos, de fechas en las cuales se reúne. No vamos a decir de manera estricta, todas las quincenas, de repente todas las semanas, ¿no? Pero sí hay un cronograma establecido, una agenda de reuniones, ¿no? Que eso es lo principal, lo que hace de alguna forma el orden, la disciplina y que establece esta parte profesional. Nuevamente voy a remitirme al deportista profesional, a aquel que tiene disciplina, ¿no? Para comenzar a aprender técnicas y habilidades, ¿no? Así es como deja de ser un aficionado y pasa a ser profesional con disciplina. Igual, en este caso estamos ante ya una parte de un cronograma establecido que se respeta con un criterio de disciplina. En estas reuniones se tocan diversos puntos. Uno, por ejemplo, puede ser cuál va a ser el protocolo familiar para solución de conflictos. De repente, qué reglas se tienen para el tema de compromisos, de acuerdos, de decisiones. También comenzamos a ver
cuál va a ser de repente el manual de procedimientos, determinados procedimientos que los miembros de la familia deben adoptar para toma de decisiones, para sucesión, incluso para la gestión en sí, ¿no? Pero esto desde la parte del consejo o asamblea familiar. Y ahora, siguiendo con el consejo familiar, vamos a decir que también hay puntos importantes que debemos de tener en cuenta, ¿no?, en un consejo familiar, ¿no? A grandes rasgos ya les dije qué parte se puede tocar, ¿no? El protocolo familiar, la parte de sucesiones, de repente el tema de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ya digamos partes indispensables que deben ser parte de esta agenda del consejo familiar son lo que es la parte de valores éticos y conducta que se espera de los miembros de la familia, la contratación de miembros de la familia en la empresa, remuneración, la política de transmisión de acciones, políticas de sucesión, reglas de integración de parientes políticos a la empresa y bueno, otros temas, ¿no? Pero estos temas son como que los principales y los que no deberían faltar porque de alguna forma van a ayudar a que no haya más adelante de repente problemas en el tema de procesos, pero sobre todo en el tema de toma de decisiones y conflictos, ¿no? Porque al final, en una empresa, negocio familiar, una de las partes neurálgicas en el desarrollo es la toma de decisiones y la gestión de conflictos, ¿no? Está muy ligado a esta parte de la familia, a esta parte de la cultura. Entonces, por eso es importante que desde la estructura de gobierno tengamos en claro estos aspectos, ¿no?, a tocarlos.